Dios les bendiga, mis queridos hermanos. La paz del Señor sobre cada uno de ustedes. Nuevamente por aquí saludándoles, mis queridos hermanos, amigos, parientes, familiares. Dios les bendiga. Qué bueno saludarles nuevamente desde la iglesia Cristo Liberta y Rompe las Cadenas. Reciban un saludo cordial de parte del cuerpo. Saludándoles con mucho amor. Aleluya. Quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor puso en mi corazón bajo el título Atesorar la palabra de Dios. Aleluya. Atesorar tiene que ver con valorar y apreciar esa palabra de Dios. Aleluya. Cuando uno atesora algo enfocado a la palabra es Cristo, porque cuando tú lees la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de quien está hablando es de Jesucristo, ese Mesías esperado, ese Mesías desde antes de la fundación del mundo. O sea que en toda la Escritura vamos a encontrar a Cristo. En otras palabras, a través del Espíritu Santo, que valoremos y apreciemos la vida de Cristo a través de su manifestación. Aleluya. Muerte, nacimiento, muerte. Vamos a decirlo así: nacimiento, crucifixión, muerte, resurrección y ascensión. 5 puntos. Aleluya. La gracia del Señor manifestada. Aleluya. Y cuando hablamos de atesorar la palabra, estamos hablando de que es más que leerla. Es bueno leerla. Qué bueno que comencemos leyendo la palabra. Importantísimo. Pero aparte de leerla, es meditarla. Cuando tú la meditas, la piensas, está en tu mente, ¿verdad? Cualquier versículo que el Señor haya puesto en tu corazón y que haya sido vida para ti, es esa palabra que el Señor te revela, que la impregna en tu corazón y en tu mente, y en el momento de alguna dificultad el Señor te trae esa palabra. Pero no solamente eso, sino alguna palabra nueva que el Señor nos da, que uno siga pensando, meditando esa palabra. Es decir, que es meditarla, es pensarla, es escudriñarla. Escudriñar es buscar en las Escrituras, ¿verdad? La conexión con el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, es amar al Señor con todo el corazón, amar esta palabra que está en la Biblia, lo que nosotros llamamos la Biblia. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Esta Biblia tiene palabra de vida porque Él es la vida. Aleluya. Podemos entonces aplicarla. Santiago nos da el consejo de que no seamos tan solo oidores de la palabra, sino hacedores. Cuando habla de hacer la palabra, es ponerla por práctica en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. La palabra tiene que fluir el amor, tiene que fluir el perdón, tiene que fluir el gozo, tiene que fluir la paz, porque la palabra es el mismo encarnado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Qué hermoso que cargamos el Espíritu Santo, alma y cuerpo. Aleluya. Así que el Señor en esta mañana nos invita, o en esta tarde o esta noche, cuando usted vea el video, nos invita a atesorarlo. Aleluya. Y atesorar tiene que ver como ese gran tesoro valioso. Aleluya. Ese tesoro que es esa palabra que nos enriquece. En Cristo somos enriquecidos. Aleluya. ¿Cuál es tu riqueza? Mi riqueza es Cristo. Aleluya. Somos ricos en Cristo. Aleluya. Por su gracia, favor inmerecido, por su gran amor, no lo merecemos. Pero yo puedo decir, yo soy rica. Aleluya. Porque el rico habita en mí. Aleluya. Así que el Señor en su palabra, que es un tesoro, y este tesoro valioso nos enseña diferentes cosas. En este momento quiero transmitirle eso que el Señor ha puesto en mi corazón, de que su palabra, que es un tesoro, me enseña a hacer tesoros en el cielo. Aleluya.
aleluya. Tesoros en el cielo, en lo eterno, en lo espiritual, no en lo terrenal. En Mateo 6:19 leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mira cómo empieza este versículo. No, comienza con un no. Y un no es no. Y mira lo que dice. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. ¡Wow! Aquí vamos a ver las dos contrapartes, como digo yo. Aquí ya está hablando de lo terrenal, pero ya mismo vamos a hablar de lo celestial. Y el enfoque del mundo, desde el inicio del mundo, desde lo que es el pasado, donde se hacía el trueque, el intercambio, ¿verdad?, de cosas, pues siempre las personas han querido enriquecerse, ¿verdad? Y enriquecerse en lo terrenal. Enriquecerse en conocimientos, porque no quiero dejarlo solamente en dinero, ¿verdad? Enriquecerse, obvio, en las finanzas, ¿verdad?, en lo económico. Enriquecerse de diferentes cosas, ¿verdad? Conocimientos, sabiduría, adelantos, ¿verdad? Y sobre todo lo económico. Mayormente en lo económico, la gente de este siglo y de los siglos anteriores siempre han querido enriquecerse. Pero el Señor, que le está hablando a los discípulos, pero también le está hablando a sus seguidores, y todo este evangelio es hermoso porque son las enseñanzas de nuestro amado Jesucristo. Y yo digo que tenemos que ir más a los evangelios, porque ahí vemos a Jesucristo caminando esa promesa cumplida y a ese maestro enseñándonos. Él dice que no te haga tesoros en la tierra. El tesoro en la tierra quizás te puede cubrir unas necesidades, pero no es lo primordial. Porque fíjate que Él dice que el tesoro que tú puedas hacer en la tierra, ese puede venir cualquier ladrón, lo van a dañar, lo van a hurtar, lo van a robar. Yo no solamente digo ladrón, hablo también de los fenómenos atmosféricos y toda esa riqueza que tuviste toda tu vida acumulando, en un abrir y cerrar de ojos puede desaparecer. Tanto también tus riquezas de conocimientos, ¿verdad?, de habilidades, de destreza. Entiéndase tesoro todo aquello que te enriquece a ti como individuo, ¿verdad? Ahora bien, mira lo que la enseñanza, ¿verdad?, es la parte terrenal. Ahora mira cómo le dicen el 20. Si no, aseos hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Usted sabe que usted coge un mueble, si no es de madera tratada, pues viene la polilla y lo daña, y las cucarachas y el insecto y afuera el moho, todo se daña. Por eso tenemos que estar raspando, pintando rejas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y es bien claro. Entonces el Señor le dice, pues mira, para evitar que esas cosas se dañen, haz tesoro en el cielo, donde los ladrones, usted sabe que hay un ladrón que se llama Satanás, viene a hurtar y viene a ¿qué? A robar. Hurtar y robar es lo mismo. Ahora bien, y dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará su corazón, vuestro corazón. Así que el Señor le da un mandato y hace unas comparaciones, ¿verdad?, importantísimas para él establecer que lo importante es la riqueza celestial por medio de mi amado Jesucristo a través del Espíritu Santo. Sí, en lo terrenal hay gente que nacen ricas, por decirlo así, económicamente, porque heredan, ¿verdad? Otros porque trabajan y hacen sus riquezas, ¿verdad? Y es necesario tener dinero, pues, para poder cubrir tus necesidades, ¿verdad? Pero el punto aquí es prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? Hacer dinero, tener talento, muchas habilidades y tener
y no apreciar y no valorizar ese tesoro que es la palabra de Dios, ese tesoro que es el verbo, ese tesoro que es Cristo. Aleluya. Qué hermoso nuestro Señor. Ahí Él sigue hablando sobre el afán y la ansiedad, unas enseñanzas exquisitas, ¿verdad? Pero el Señor, como le enseñaba a esos seguidores y a esos discípulos, a nosotros, los discípulos de Cristo, en este tiempo, nos aplica la misma enseñanza. El Señor nos indica que es necesario invertir, ¿verdad? Porque en las cosas espirituales, en las cosas eternas, en lugar de las riquezas materiales, porque a veces hay que lo material va por encima de lo espiritual, cuando debe ser lo contrario. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Debe ser primero lo espiritual, y en lo espiritual, el Señor nos da lo material. Pero hemos intercambiado las prioridades y el orden de las cosas. El mundo se encarga de enfocar a nuestra niñez, a nuestros jóvenes, a obtener riquezas fáciles también. Ese es otro elemento, obtener riquezas fáciles. Y su mentalidad está programada en el tener, en el obtener, y se han olvidado del fundamento que es Cristo. Así que todas las cosas materiales están expuestas a dañarse y a que se las roben. Usted lo sabe mejor que yo. Aleluya. Si vamos a Lucas 12, en esta misma porción, bajo este mismo tema, en Lucas 12, el verso 32 al verso 34, viendo nuevamente al Señor enseñando y hablando, ¿verdad? Qué hermoso que es el mismo Cristo, el que enseña. Este versículo que voy a leer ahora está en el contexto del afán y la ansiedad. ¿Por qué? Porque muchas veces al tú obtener riquezas materiales y que tu enfoque y tu prioridad sea obtener cosas materiales, te va a producir ansiedad, te va a producir afán. Y cuando no las puedes obtener, entonces en ese afán y esa ansiedad, afanado, vas a caer en frustración, en depresiones, en tristeza, porque no puedes obtener aquello que tú tanto anhelas y deseas. Cuando el Señor, nuestro Señor Jesucristo, le habla a su pueblo, le habla a su manada pequeña, le habla a su remanente, y mira qué hermoso le dice el Señor en el versículo 32. Pero antes del 32, el 31, está la palabra que te acabé de compartir, que dice: más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. La riqueza espiritual es añadida por cuanto le buscas a Él. Y como consecuencia el Señor te va a dar lo necesario para tú poder sobrevivir. Fíjate que Pablo decía: yo sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia es tan clara, por eso el Señor nos ha dejado este manual tan hermoso, esta dirección. Nunca nos ha ocultado en su palabra, ni nos ha vendido que todo es fácil. El Señor es tan claro en su palabra que dice que cada día trae su propio mal. Dice también que tendremos aflicciones, ¿verdad? Pero que Él siempre está y que su verdad nos sostiene. Que va a haber días con escasez y días en abundancia, pero que nuestro norte, nuestro primado, nuestra firmeza es en Cristo Jesús, porque Él, mira lo que te dice en el 32, hablando del tesoro, de atesorar esta palabra de Dios, que me da aliento, que me anima, que me consuela, que me provee, que me liberta, aleluya, recordando que la palabra es Cristo encarnado, y Cristo ascendió, está reinando en el cielo y sopló, envió al Espíritu Santo para que nos guíe a través de su palabra. Dice: no temáis. Empieza diciendo: no temáis. Dentro de los afanes, de la ansiedad, de buscar primeramente el reino de Dios. Mira, no tengas miedo.
Y mira cómo dice, manada pequeña. ¿Por qué? Porque ancho es el camino y por él caminan muchos que se pierden. Mas angosto es el camino, que él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es por él, por el mismo que está hablando. Le habla manada pequeña, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Los escogidos son esos que permanecen firmes hasta el fin, que perseveran hasta el fin. Hasta el fin. ¿Y cuándo es el fin? El fin es cuando muramos o cuando Dios nos mande a buscar en el arrebatamiento. Ese es el fin. Aleluya. Firmes y permaneciendo en el Señor. Dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En nuestro vocabulario, al Padre le ha placido darnos el reino. Aleluya. ¿Y quién es el reino? Recuerda cuando decía los discípulos, enséñanos a orar. Y él dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad. Él es el reino. Él estaba allí presente. Él es el reino. Es esa riqueza. Es esa salvación. Es esa eternidad. Es esa vida eterna. Ese es el gran tesoro. Aleluya. Y le está diciendo, manada pequeña, porque a Él le ha placido, porque por su gracia Él llama, Él escoge, Él establece, Él fundamenta, Él hace como Él quiere, como Dios soberano. Y su palabra dice que a Él le ha placido, al Padre le ha placido darle a Cristo el reino de los cielos. Aleluya. La vida eterna, porque yo he venido para que tengan vida abundante. Así que si ese es el gran tesoro, que es el mismo, dice el verso 33, otra exhortación. ¿Recuerdan cuando inició la iglesia de los Hechos, que todos vendían y ponían las cosas en común para que todos la usaran? Ese fue el principio de la iglesia primitiva. Pero cuando el Señor aquí me dice, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, y dice tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Le dice, vended lo que poseéis. Hermano, todo eso que nosotros poseemos, que son riquezas de sabiduría, de conocimiento, aún las riquezas económicas, el Señor te dice, mira, es que tienes que ser removido, tiene que ser zarandeado, porque esa riqueza de conocimientos, de talento, de destrezas, de dinero, no es lo que es. Lo que es importante en el reino del cielo es que tú te despojes, que tú inviertas, porque cuando tú vendes, inviertes dando limosna, dando ayuda al necesitado. Él estaba invirtiendo, Jesucristo estaba invirtiendo su vida propia en aquel que era necesitado, en ese que necesitaba limosna, la limosna de la salvación, porque el pueblo había caído. Por lo tanto era necesario que Él viniera, aleluya, y estableciera el reino. Ese mismo principio es el que quiere Él en nuestras vidas. Que inviertas, que vendas y que des. Que inviertas, que vendas y que des. Que venda tu naturaleza terrenal. Sácala. El Señor la saca, la va limpiando, la va quebrantando. Pero la naturaleza espiritual va saliendo para poder dar. Porque ahí hay un principio. ¿Y cuál es el principio? Dar. El Señor Dios desde el principio ha dado. Por eso ha dicho, porque de tal manera amó Dios al mundo que da a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí dentro tú ves el principio de que lo que tú posees tienes que ser libre, que sea Él en ti, para que tú puedas dar. Y para que hagas tesoro en los cielos, porque su presencia no se agota. Cuando tú te vacías de vasija en vasija,
Cuando tú te quedas estancado, esa agua coge mal olor, no rueda, pierde el oxígeno. Y yo le decía a los hermanos, yo tengo un perrito de 10 meses que es grande. Y yo le dejo agua, yo le dejo 2 pailas que son 10 galones de agua. Y cuando yo vengo, yo le dejo el agua limpiecita, él viene y toma del agua y ya como a las 2 horas o a las 3 horas, esa agua tiene contaminantes de su misma salivita, cuando echa el hocico, que tira la tierrita, se contamina. Esa agua estancada, vienen los mosquitos, ponen los huevitos y se forman las larvas para hacerse el mosquito. Tan sencillo como en una paila de agua el Señor nos demuestra que si yo no la vacío, si yo no cambio esa agua, va a ser putrefacta, se va a dañar y le va a hacer daño a mi perrito, ¿verdad? Pues ese mismo ejemplo en nuestras vidas, el Señor se deposita a sí mismo, aleluya, y te dice, da. ¿Qué vas a dar? Bueno, vas a dar de tu riqueza, vas a dar de tu tiempo, vas a dar de tu, yo dije riqueza porque nosotros somos ricos en Cristo, recuérdalo, el tesoro que es Cristo en nosotros. Dice que el tesoro está en las vasijas de barro, aleluya, y ese tesoro tiene que vaciarse, ese tesoro se tiene que dar, ese tesoro no puede ser con avaricia de retenerlo, porque no es lo que el Señor llama. El Señor nos llama a hacer tesoro en los cielos que no se agota. Su presencia no se agota, su amor no se agota, su paz no se agota, su misericordia no se agota, su paciencia no se agota. Aleluya. Y en esa misma palabra nos lleva, ¿verdad? A que el reino es ese gran tesoro, es esa vida eterna, es esa seguridad, ese tesoro que es duradero, que no se destruye, que nadie lo puede robar, versus las riquezas terrenales. Esas sí se minan, esas sí se corrompen, esas sí se pueden robar, esas sí se pueden agotar. Aleluya. Porque un mal administrador toma una riqueza y en menos de 24 horas puede deshacer todo el dinero. Aleluya que tenía. Pero el tesoro en los cielos no se agota. Y ese tesoro que tú das es dando amor. El amor. Cristo mismo es amor, Dios es amor, justicia, paz, gozo, misericordia. Pero aquí en este versículo vemos el amor manifestado al prójimo. Vended lo que poseéis y dad limosna. ¿A quién le va a dar limosna? Al prójimo, al necesitado. Y todos estamos necesitados de amor, de tiempo, de un abrazo, de una palabra amable, de paciencia. ¡Aleluya! El Señor nos enseña a que no tema manada pequeña y que haga tesoros en los cielos donde no se agote, porque Él es el gran tesoro. Él es la perla. Él es el gran valor. ¡Aleluya! Él es la palabra encarnada. Atesorar, valorizar, apreciar ese gran Señor. ¡Aleluya! Pero mira lo que dice ahí en Lucas 12, 13, 21. Una enseñanza que el Señor también nos da. Le ponen el título El rico insensato. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, y ahí viene la enseñanza: mirad y guardaos de toda avaricia. Miraos, visión, mira, ve con los ojos espirituales, pero no solamente ves, sino guárdate de toda avaricia. Porque la vida del hombre, viene la otra enseñanza, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre, la riqueza del hombre, no es lo que tú tienes. El mundo terrenal ha establecido las clases sociales, ¿verdad?
hasta que le llaman el indigente, aleluya. Pero en Cristo todo eso se rompe porque Él dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de lo que tú posees, al contrario. Todo lo que nosotros poseemos lo tenemos que estimar como basura, como nos enseñó el apóstol Pablo. Pero más aún, tenemos que nuestro Padre Celestial, su Hijo dijo que se despojó a sí mismo, aquel cuerpo lleno de gloria, y vino a hacerse siervo. Qué mejor ejemplo de entender que la vida del hombre no es en lo que posee. Y ahí le da la enseñanza de la parábola. Pero cuando habla de que te mire y que te guarde de la avaricia, el Señor te le está diciendo, cuidado, la avaricia es ese afán, acuérdense allá, ¿te acuerdas? El afán y la ansiedad. La avaricia es ese afán desmedido de poseer y poseer cosas, ¿verdad? Una cosa es poseer y otras las poseemos para guardarlas porque no las necesitamos. Mira, a ver, sencillo, ¿cuántos pares de zapatos usted tiene? ¿Cuántas camisas tiene? ¿Cuántas lámparas tiene? Vea todo. ¿Cuántos carros tiene? Muchos están guardados. Yo estoy más que segura que en su hogar usted tiene cosas guardadas que ni usas. Porque esto es valioso, porque esto me lo regaló fulano. Y tenemos esos closets abundantes de tantas cosas, unos más, otros menos, ¿verdad? Dependiendo de la capacidad económica que tenga cada cual, por avaricia. Y entonces cuando ve que alguien necesita, en vez de sacar y dar, o comprar y dar, no podemos. ¿Por qué? Porque ya estamos llenos de esa avaricia, de ese poseer, querer y atesorar. Pero mira lo que el Señor enseña y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió la parábola, la enseñanza, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, ¿verdad? Había producido mucho. Ese es mi niño, el perrito que le hablé del agua. Se conectó una bocina y el perrito aúlla. Así que vamos a ver cómo podemos dentro del ruido poder continuar con la palabra. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? ¿Vio? Mis frutos. Tengo tanta abundancia. Estoy tan lleno de mí mismo. Tengo tanto talento, tengo tanto conocimiento, tengo tantos bienes materiales, tengo tantas cosas que ya no tengo closet donde poner las cosas, que no tengo zapateras para poner tantos zapatos, tantas carteras. ¡Wow! Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Pues ya lo que sé lo que voy a hacer en la actualidad. Voy a ampliar un poco esta habitación, voy a hacer un closet más grande. Como tengo patio, voy a construir un cuarto ahí para poner todas mis máquinas de trabajo. Y voy a seguir guardando y voy a seguir comprando. Aleluya. Porque esos son mis frutos y son mis bienes y eso yo lo necesito. Y entonces en el verso 19 dice, y diré, no tomando en cuenta el Señor en esta parábola, y diré a mi alma, a mí mismo, aleluya. Alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Wow, tengo ahí en abundancia. Puede venir lo que quiera venir, pero yo estoy ahí con muchas cosas porque yo trabajé y lo tengo guardado en nuestro idioma, en nuestra actualidad. Luego dice, alma mía, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, descansa
come, bebe y regocíjate. Ahí tienes ya toda tu vida preparada. Aleluya. El pensamiento del hombre, la enseñanza del hombre, el afán por trabajar, tener, guardar, comer. Fíjate, come y bebe. Y mi Señor nos dijo en una porción de su palabra que Él sabía que nosotros tenemos necesidad de todas esas cosas, ¿verdad? Pero entonces, Dios que lo ve todo, Dios que lo sabe todo, Dios que es el dueño de la creación, Dios que es dueño de la iglesia, en este caso no es iglesia, la enseñanza que Él trae, le dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Todo lo que tienes, todos tus bienes, mi fruto, ¿de quién será? Él no estaba haciendo tesoros celestiales, espirituales, él estaba haciendo tesoros terrenales. Y le llegó la muerte, porque Dios que nos conoce, Dios que nos creó, Dios que nos ama, sabe el día que vamos a partir. Por eso hay que tener cuidado. Qué bueno que Dios nos ha bendecido y que tenemos abundancia. Tenemos en abundancia. Porque aunque tú tengas 2 pares de zapatos, tienes abundancia comparados con otros que no los tienen. Porque aunque tú tengas poco dinero, quizás tiene dinero, hay otros que no lo tienen. Porque quizás Dios te ha bendecido con talentos y conocimientos y habilidades y destrezas que otros no las han podido desarrollar. Así que te dice, ¿de quién será todo eso cuando partas? Por eso es que te decía, guardad tesoros en el cielo. Guardar tesoros en el cielo. Ahora bien, le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Atesorando su palabra, porque su palabra nos enseña a que seamos ricos para con Dios. Y cuando tú eres rico para con Dios, eres rico para con tu prójimo, ayudando al prójimo, dando tu tiempo, dándole amor, sufragando algunas necesidades, dándole un abrazo, dándole una sonrisa, dando de tus conocimientos para que pueda, en el caso de los niños, los jóvenes, desarrollar destrezas. Dando. Así que el que hace para sí tesoro, el que hace para sí tesoro, no es rico, es un pobre. El Señor nos llama a que seamos ricos para con Dios. Que seamos, sin avaricia, que no seamos mezquinos, tacaños, miserables, que aprendamos a dar. Aprendamos a dar. Que seamos generosos. Cuando vendes lo que tienes, eres generoso. Y no estamos hablando aquí de vender literalmente lo que tú posees. Estamos hablando de tu generosidad, de ver la necesidad al lado tuyo, de estas bendiciones que Dios te ha dado para que tú puedas dar. Para que no sean mis frutos, mis talentos, mis capacidades, mis riquezas, sino que son sus riquezas y Él a través de su palabra que me enseña a atesorarla, a valorizarla, a apreciarla, podamos dar de ese tesoro. ¡Aleluya! Grande es el Señor. Él era un hombre rico, pero era un hombre pobre espiritualmente, porque vivía para sí, estaba ensimismado, todo era para él y no sabía que un día Dios pediría su alma y que posiblemente perdería su vida. Dice que el que pierde su vida por amor al Señor la alcanzará, pero él aquí no la perdió, sino que todo era su vida terrenal. Hermano, y el Señor nos llama a que podamos recapacitar. Te pongo como si fuera una tablita.
tenemos el tesoro terrenal, este es el tesoro terrenal y este es el tesoro espiritual, el tesoro celestial, terrenal, celestial, mundano, espiritual. El tesoro terrenal es temporero, es temporal, se va a acabar. Y así que el orín y la polilla lo pueden destruir, pero aquí es eterno, aleluya. Ese no lo destruye nadie, aleluya. El terrenal te da una falsa seguridad. ¿Por qué falsa? Porque fíjate que tú puedes pensar que estás seguro porque tienes una ventana de fortalecidas para las emergencias, porque puede ser que tengas unas alarmas de seguridad, porque tienes unas cámaras de seguridad y tú dices, yo estoy seguro, pero el Señor dice aún en la palabra que en vano vigila la guardia si no es guardado por el Señor mismo. ¿Ves? Falsa seguridad. Pero el mundo enseña la falsa seguridad. Hay un fenómeno atmosférico y esa seguridad, esa falsa seguridad, en un abrir y cerrar de ojos, todo se destruye, como nosotros vimos en el huracán María. Cosechas completas, viviendas completas, carros completos, sobre la electricidad, los postes de electricidad, sin electricidad, en un abrir y cerrar de ojos, falsa seguridad, pero el Señor nos da una seguridad verdadera. Aunque lo perdamos todo, como decía Job, en Él tenemos seguridad, en Él tenemos la victoria, en Él somos más que vencedores, firmes en Él, en lo eterno. Lo terrenal me puede dar una felicidad pasajera. Wow, tengo una comida y un banquete, hay manjares de todas clases. Gozoso, todo el mundo comió langostas, camarones. Todo lo que estuvo al alcance. Felicidad pasajera, claro que da felicidad. Pero en el Señor, en el tesoro espiritual celestial, es un gozo eterno. Ese no se acaba porque es el gozo del Señor en medio de la tormenta. Es el gozo del Señor en medio de la pobreza. Es el gozo del Señor porque Él es gozo, porque creo a su palabra, vivo su palabra y el Espíritu Santo en mí me está conduciendo a Él. Aleluya, qué hermoso el Señor. También tenemos el amor a sí mismo, ese amor egoísta en el tesoro terrenal. Egoísta, nada más piensa en él, mí. Aleluya. Mientras que en el tesoro espiritual es el amor al prójimo, es dadivoso, da. Cristo se dio a sí mismo. Cristo es el principio de dar. Aleluya. El Padre es el principio de dar. En el tesoro terrenal está centrado en lo material, está centrado en lo carnal, está centrado en lo terrenal, mientras que en el espiritual celestial está centrado en Dios, en su palabra y en lo espiritual. Aleluya. Ahí vemos dos contrapartes. Aleluya. Dos. Lo terrenal y lo espiritual. Ahí hay que tener dos división. O eres terrenal o eres espiritual. No hay más. Dos división. Así que, como segundo punto, viendo su palabra, cuando atesoro su palabra, esa palabra hace que haya un cambio de pensamiento y de mentalidad. Cuando Cristo está enseñando esto, ¿qué es lo que está haciendo? Está tratando de trabajar en todo eso que fue cimentado, arraigado, sembrado, y Él quiere desarraigar, quiere sacarlo de raíz, quiere estremecer, quiere mover, quiere sacar ese mal concepto, esa mala enseñanza, para que podamos entender que esta mente tiene que ser renovada. Todo lo que aquí me depositaron desde bebé, desde el vientre de mi madre, fue depositándose conocimientos, sabiduría, y el Señor quiere
quiere que el primado se lo demos a Él, quiere esa transformación de esa mente. Quiere renovar esa mente para practicar y entender lo dicho anteriormente. Necesitamos la mente de Cristo. Romanos 12, 2, rapidito, cogiendo el versículo, dice precisamente que es necesario transformar esa mente. Dice así: no os conforméis a este siglo. Te está diciendo, no te he formado a este siglo. Veo, es que está empezando toda la prédica con no. Un no es que no. Te está diciendo que no, que eso no es. Aleluya. Te está diciendo, no se ha formado a este siglo. Entonces te da la instrucción. Sino transformaos. Te está diciendo que tiene que haber un cambio, que tiene que haber una transformación, formación, una nueva formación. Y que esa formación es por medio de la renovación. Esto hay que renovar el entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta es que hacéis tesoros en el cielo donde no se agota. Aleluya. Grande es nuestro Señor. Él es bueno. Él quiere que tu entendimiento, que todo eso que se te sembró sea cambiado. En Efesios 4:23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El Espíritu Santo limpie, saque lo carnal para establecer lo espiritual. Eso significa que hay que llenar la mente y el corazón de la palabra de Cristo, atesorando sus principios, atesorando sus mandatos, una nueva forma de pensar. Hay un versículo que dice: en esto pensad, en lo que es bueno, en lo que es justo, en lo que es perfecto, honesto. Dice: en esto pensad, renovando ese pensamiento, de esos malos pensamientos de ojo por ojo, diente por diente, el que me lo hizo me la paga, no te preocupes, yo te cojo bajando, esa maldad que hay en el corazón. No, siendo transformado, atesorando esa palabra que el Señor siembra. Dice 1 Corintios 2:16. Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? Aleluya. ¿Quién la instruirá? Nadie. Si la mente del sobrenatural es perfecta, es santa, es pura. Hizo la creación, hizo al hombre. Y cuando nosotros miramos esa gran sabiduría de este mismo cuerpo humano, cómo funciona, uno dice: ¡wow! A mí me encanta ver los bebés, ¿verdad? Porque uno los mira así tan completitos, chiquititos, esas uñitas, todos completitos. Qué hermoso el Señor en la formación. Wow, en el embrión. Qué milagro de vida. Ese es nuestro creador. Ese es el que me dice: tienes que tener la mente de Cristo. Pero mira, hermano, lo que yo descubrí. Dice ahí mismo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Espérate, pero es que ella me dijo que transformara mi forma de pensar. Transformaos. Claro, pero es que ya Él no las dio, porque si somos salvos por su gracia y el Espíritu Santo habita en nosotros, la mente de Cristo, del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la deidad está en nosotros. Está su pensar, está su mover, está su actuar, está su prioridad, que es la salvación. Aleluya, aleluya. Está su tiempo, porque Él es el dueño del tiempo, es tiempo eternal. Está su servicio. Aleluya, Cristo vino a servir. La mente de Cristo. Está el ser generoso, está el dar, porque se dio a sí mismo. La mente de Cristo. La mente de Cristo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que este dedito es la naturaleza terrenal, el reino terrenal, el tesoro terrenal, y este es el tesoro espiritual. Y ahí están. Escoge tú. Están ahí los dos. ¿Qué pasa?
Si yo tengo la mente de Cristo, tengo que permitir que esta palabra que el Señor te ha dado hoy, que me ha dado hoy, empieza a tomar y ir sobre lo terrenal. Y si tengo la mente de Cristo, pues tengo que dar más amor, tengo que dar más tiempo, yo no doy nada, porque si fuera por mi naturaleza terrenal, no doy nada. Hago mis, es mi tiempo, es mi dinero, es mi casa, estoy cansado. Mire, ¿qué pasó? Se fue sobre lo espiritual. Pero el espíritu lo que quiere es tomar lo terrenal y llenarlo y sacar lo terrenal para que solamente esté pensando como Cristo. Es este dedito, no me vea la mano. Pensando como Cristo, andando como Cristo, andando en el Espíritu Santo. Pero no permita que lo que el Señor enseñó se quede ahí. Y me queda de la misma manera. No. El Señor quiere cambio. El Señor quiere que atesoremos su palabra. Porque cuando tú atesoras a Cristo, cuando tú valorizas a Cristo, cuando tú aprecias a Cristo, Él toma el control de lo terrenal. Y ya no vivo yo, como decía Pablo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo es el que se mueve. Cristo es el que piensa por medio del Espíritu Santo, que es el que mora dentro de mí. Porque Cristo está sentado en el trono reinando. Pero el Espíritu Santo, que es el que da la forma, que es el que guía, que es el que dirige, que es el que te habla a través de la palabra, Él es, aleluya, aleluya. Y ese es el que le da la prioridad a la salvación. Salvación, viendo, ayudando al que da limosna. Necesita a Cristo, darle el reino, que lo conozca, instrúyelo, llévalo de la mano, levántalo, aleluya. Consuélalo. ¿Por qué yo digo consuélalo? Porque estoy hablando de Cristo en ti. Él es el que consuela, Él es el que levanta, Él es el que cambia, Él es el que transforma, Él es el que lo hace todo. Pero en medio de ti, Él hace, aleluya, ese gran tesoro que Él depositó en nuestros corazones, aleluya. Pero cuando atesoras también su palabra, las decisiones tuyas son guiadas por el mismo Señor. En el Salmo 32, lo leo rapidito, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. A veces estás confundido, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Si el Señor te está diciendo en la palabra que te va a hacer entender, que te va a enseñar el camino en que debes andar, y hoy te lo está transmitiendo, te está diciendo que hacer tesoros en los cielos. Aleluya, que rompa, que permita que el Señor te libere de la avaricia, del egoísmo, que permitamos que el Señor sea ese gran tesoro en nuestras vidas. Aleluya, dice que sobre ti fijaré mis ojos. En ese caminar los ojos del Señor están fijos sobre ti. Él te cuida, Él te habla, Él te guía, Él te lleva. En el Salmo 25, 4 al 5 dice: muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tu senda. Necesito caminar por tu senda. Muéstrame, Señor, dónde es, por dónde es, cómo lo hago, qué hablo, qué digo. Aleluya. Proverbio 3, 5 al 6, a otro mandato, otro gran tesoro que dice: fíate de Jehová. Mira, es del Dios sabio, el único Dios, el sabio Dios. Fíate de Él, confía en Él de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No en tu sabiduría, sino en la sabiduría que se encuentra en la palabra. No en lo que me enseña el mundo, no en la filosofía del mundo, no en los argumentos del mundo, sino lo que dice su palabra. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Porque aun si te has desviado, cuando tú alzas tus ojos al Señor y confías en Él, Él te va a mover y te va a encaminar y te va a dirigir y te va a establecer en Él, que Él es el camino. Cuando atesoras su palabra, la valoriza, tus acciones, tu conducta y tu hablar manifiestan el fruto del Espíritu Santo. Transformaos esa mente.
ese fruto que es el mismo, que es el carácter de Cristo. ¿Y a dónde el Señor quiere llevar a la iglesia? Salvación. Somos salvos por su gracia. Pero en este proceso, en este caminar, transformación. Transformarnos al carácter de Jesucristo. Es bien fácil estar en la iglesia con el carácter terrenal de Zenaida, la carne, odiando, impaciente. No, el carácter de Cristo es amor. Dios es amor. El carácter de Cristo es gozo. Dios es gozo. El carácter de Cristo es paz. El carácter de Cristo es benignidad. El carácter de Cristo es bondad. El carácter de Cristo es fe. El carácter de Cristo es mansedumbre. El carácter de Cristo es templanza y paciencia. Cuando te enojas, cuando te airas, cuando no tienes mansedumbre, te sale la ira, la violencia. No estás manifestando el carácter de Cristo. Por eso es que es necesario que atesores la palabra. Esa palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada. Aleluya. Que penetra, que profundiza a tu corazón y a tu mente. Hermano, esta es la misión de Cristo. Salvación, formación de su carácter en Él. Con Él lo tenemos todo. El carácter de Cristo manifestado en nosotros para que andemos en el Espíritu. Llenos de amor, llenos de gozo, llenos de paz, llenos de paciencia, llenos de bondad. Hermano, esto usted no lo puede hacer. Esto es la naturaleza espiritual. Contra más como el rollo, contra más como la palabra, contra más me meto en esta vida, en este tesoro, Él crece y yo menguo. Al yo ir menguando va saliendo Cristo a través del Espíritu Santo, porque dice más el fruto del Espíritu Santo es Cristo manifestado. Si hubiese más vidas con el carácter de Cristo, hubiese menos gente perdida. Si hubiese más amor. Recuerda, dad limosna. Oh, es que esto es mío. Esto es mío. No quiero, estoy cansado. No quiero dar tiempo. No, conmigo no cuente. No, me la hizo, me la paga. ¿Cómo es posible? No, yo estoy cómodo aquí. Hermano, el mundo celestial, aleluya, el tesoro celestial espiritual demanda sacrificio. Cristo se sacrificó, pero Él en nosotros nos hace ese llamado a que el amor de Él se manifieste, a que tengas paz, a que tengas paciencia con el que te hace la vida de cuadritos, el que no piensa como tú, el que no le importa nada, el que te tiró la puerta en la calle. Ay, mi querido hermano, en la carne no es fácil, no lo hemos alcanzado, proseguimos a la meta, proseguimos al blanco. Mientras estemos en este planeta Tierra, este carácter de Cristo se sigue formando. Si hoy tú tienes amor, mañana debes tener más amor. Si hoy tú tienes paciencia, mañana debes ser más paciente. Porque a medida que te acercas a Él, a medida que creces en Él y tú menguas, vas aumentando. Porque Él es inagotable. ¿Cómo tú puedes contar o cuantificar el amor del Señor? No se puede cuantificar. No se puede. Porque Él es amor eterno, abundante, incalculable. Wow. Amable, paciente. Señaló el pecado, ciertamente le dijo sepulcro blanqueado, le dijo hipócrita a los fariseos, a la iglesia que se cree que está y no está. Al pecado hay que llamarlo por su nombre.
Si eres hipócrita, eres hipócrita. Si eres un sepulcro blanqueado, que significa eso mismo, por afuera lindo y hermoso, pero por dentro podredumbre. Eso es lo que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Pero es que tenía que señalar el pecado. Esa avaricia, tiene que señalarnos el pecado. Porque primero tiene que señalarlo para que yo me vea, para que provoque arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, y perdón, entonces hay transformación. Para que sea formado el carácter de Cristo en nuestras vidas. Como tú eres. Atesora la palabra. Él es el tesoro. Él es el valioso. A Él tengo que apreciarlo. Busco primero el reino de Dios y su justicia. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto. ¿De dónde proviene la sabiduría? El sabio Dios, el único Dios, aleluya. Dice, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin hipocresía. Aleluya. Vuelve y me dice lo mismo que Gálatas 5:23, en otras palabras. sea estableciendo que esa sabiduría es de lo alto, ese carácter es de Él, solamente de Él, y que Él es puro, que Él es pacífico, que Él es amable, que Él es benigno, que Él está lleno de misericordia, que Él está lleno de buenos frutos. En Él no hay hipocresía, no había apariencia. Cristo, es rectitud. Eso mismo, Él en nosotros, manifestándose, que no haya hipocresía, que seamos misericordiosos, que seamos amables, que nos soportemos unos a otros. Hermano, ¿cuánto murmuramos del hermano? Atesoremos su palabra. También dice, no os murmuréis. También dice, soportándose unos a otros. Hermano, porque Dios sabía, perdonándose unos a otros, perdonándose 70 veces 7. Hermano, ese es el fin. En el mundo hay tanta maldad y hay tanta injusticia por eso mismo, porque la parábola del rico insensato lo vemos día a día. Pero no quiero que lo veamos allá, quiero que lo veamos en nosotros. Cuánto pecado hay en nuestras vidas. Atesoremos su palabra. Basta ya de oír la palabra y no permitir que ella haga el propósito para el cual fue enviada. Si te toca, si te corta, córtalo ya. Métete en el Señor, anda en el Señor. Dile que te revele. Cuando te incomodas y se te nota en la cara, a mí se me nota. Los hermanos lo ven, mis familiares lo ven. Pero estamos en proceso porque yo no soy la misma de 30 años atrás. Yo he visto cambios en mi vida. Hay gente que no lo ha visto, pero yo lo sé porque yo me conozco, yo sé lo que yo era. Pero todavía falta, hermano. Yo me incomodo, yo soy impaciente. ¿Qué impaciente? Pregúntale a mis compañeras de trabajo, a mis queridas compañeras. Yo me notaba en la cara. Aún se me nota. La molestia, la incomodidad. Pero esa palabra es para mí, pero es para usted. Hay unas áreas, quizás hay más cosas, quizás sea uno más manso, quizás sea más bondadoso. Pero hay áreas donde el Señor se tiene que formar. Y por eso la palabra de hoy, amado, haced fruto, haced tesoro, porque ese tesoro es ese fruto es Cristo, ese tesoro es Cristo. Transformando esta mente, estas enseñanzas, esta filosofía, todo eso que te fueron depositando de niño, rompiendo todo eso y permitiendo que Cristo fluya, porque Cristo perdonó, porque Cristo amó al enemigo, porque Cristo sirvió, porque Cristo es hermoso, hermoso. Y ese Él lo ha depositado en nosotros. Pero cuidado, lo terrenal y lo espiritual. Que sea lo espiritual y lo celestial, ese tesoro. Aleluya. Hacer tesoro, ¿dónde? En el cielo. Aleluya. Haciendo tesoro en el cielo. Ese tesoro espiritual tomando dominio y control de tu vida, hermano. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente y que el Señor quiera formarse en nuestras vidas. Él lo quiere hacer, que nosotros lo permitamos
y que seamos personas diferentes, que seamos iglesia, verdadera iglesia, la manada pequeña. Aleluya. Señor te bendiga rica y abundantemente. La paz del Señor para con tu vida.